Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Oyentes de Global, amigos y amigas, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes en el inicio de semana. Un saludo cordial para todos, el mejor deseo, muy buenas tardes, bienvenidos. Bien, sin más preámbulos, quiero saludar a un abogado muy distinguido, conocido en el medio, el doctor Cristian Mina, con presencia permanente en Radio Global para tocar temas que posiblemente no gusten y no sean de la simpatía, no diré a gran parte de la audiencia, a un pequeño sector que lamentablemente, no se puede decir de una manera contundente, está vinculada con supuestos hechos de corrupción, pero la gran población ajena a este tipo de situaciones quiere una información completa y la recibe cuando Global requiere la presencia del doctor Cristian Mina. Amigos, pónganse cómodos que hoy vamos a tener una programación muy reveladora por todo cuanto puede informar el doctor Cristian Mina a propósito de un hecho que ha escandalizado a varios sectores de la población, pero aguardando también la reacción de la institucionalidad para parar en seco lamentablemente estos hechos de corrupción que se dan en Sucre y que lamentablemente la justicia no acompaña como para poder desenmarañar y establecer la culpabilidad de quienes están inmersos en esos temas. No es lo mismo lo que pasa en Santa Cruz. Un concejal tuvo la capacidad de denunciar con pruebas y prácticamente instaurar juicios para que la ex alcaldesa municipal Sosa vaya a la cárcel allá en Santa Cruz. El mismo concejal que ganó muchos puntos a favor en esa condición inició un proceso y lo mandó también a la cárcel a Johnny Fernández, el alcalde actual de la ciudad de Santa Cruz. Para decir que hay muestras de lucha abierta contra la corrupción, pero lamentablemente en la ciudad de Sucre parece que la justicia no acompaña estos lamentables supuestos hechos de corrupción. Quiero saludar al doctor Cristian Mina. ¿Cómo está, Cristian? Gusto saludarlo, muy buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Cómo está, don Fabio? Un saludo muy cordial a usted, a la audiencia de la radio, a Radio Global, a toda la ciudad de Sucre, al departamento de Chuquisaca, al país, a Bolivia y obviamente a diferentes personas que están fuera del país. Un saludo muy cordial. Perfecto. A ver, el presidente, uno de los discursos que entró en la memoria colectiva fue aquella frase, lucha abierta contra la corrupción, el presidente actual de los bolivianos, y lo vuelve a reiterar la vez que tiene la posibilidad de hacerlo, el presidente Rodrigo Paz. El vicepresidente, su arma prácticamente para conquistar el voto de la gente fue lucha abierta contra la corrupción. ¿Eso llega a la ciudad de Sucre? Bueno, en realidad el presidente ha tomado una decisión importantísima a nivel nacional de enfrentarse a la corrupción a través de las denuncias pertinentes. Yo solamente como anécdota, don Fabio, profesor, le quiero mencionar, la anterior semana, días después de la elección, de la subnacional, recibí la llamada del equipo jurídico del Ministerio de Obras Públicas en relación a una denuncia que habíamos planteado y habíamos hecho conocer también por Radio Global, en el sentido de que Entel, pero principalmente el programa Prontis, hubiese generado un daño económico al Estado por encima de los 6.130 millones de bolivianos. ¿En el Perú? En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. Y logramos conseguir esta información, la dimos por Radio Global, la noticia salió,
y el equipo jurídico, previamente me había comunicado con el ministro de Obras Públicas, pero el equipo jurídico, la unidad de transparencia supongo, conoció el hecho, ¿no? Entonces logré entregarle documentación original, oficial, pero con datos exactos. Firmaba ministros, firmaban viceministros, directores ejecutivos y principalmente firmó la presidenta en su momento, la señora Yanine Áñez, ¿no? Quien fue la que entregó la información. Entonces, yo creo que a partir de esos elementos importantes que han sido desarrollados, ha habido una decisión de parte del gobierno, una lucha frontal contra la corrupción. Ya no estamos en el mismo régimen de hace, por así decirlo, un poco más de 6 meses. Creo que llega también a la ciudad de Sucre, creo que mucha gente en la ciudad de Sucre ha tomado las decisiones absolutas también de a partir de las investigaciones, el de denunciar, ¿no? El Ministerio Público, que es el ente que hace la investigación en estos temas, porque todo lo que conlleva el Estado son delitos de corrupción. Claro. Así se señala, que está plenamente establecido en la Ley Quiroga Santa Cruz 004. Llega a la ciudad de Sucre. Creo que en un ámbito incipiente, sí, seguro que sí, don Fabio, profesor, seguro que sí, pero ya estamos empezando a tener luces de las cosas que se han manejado y esperemos que no sean solamente luces de esta gestión que ha pasado, es decir, del señor Luis Arce, sino también hechos desde la gestión 2009. No nos olvidemos que nuestra Constitución Política del Estado del 2009 ha señalado de forma clara que los delitos de corrupción son imprescriptibles, ¿no? Entonces, esperemos que en la ciudad de Sucre también baje a ese nivel y que también la gente que conoce y que está haciendo investigación, porque no solamente somos los únicos, también tengan la particularidad y la valentía principalmente de denunciar y que no sean perseguidos y que no exista persecución contra ellos, ¿no? Perfecto. Tiene que llegar. El escenario ha cambiado. Ya hay una libertad de expresión irrestricta, no solamente en palabras, en declaraciones, sino en la realidad. Yo creo que nadie puede ser juzgado, acosado, molestado por lo que significa la libertad de expresión en el marco del respeto, naturalmente. El escenario ha cambiado y eso da la posibilidad que la gente está empezando recién a advertir esta situación, a soltarse un poco y creo que hay ya conciencia en la población de denunciar cualquier hecho de corrupción que se haya generado en la administración pública, universidades, alcaldías, gobernaciones y particularmente acá en la ciudad de Sucre. Lamentablemente, usted más que nadie, usted puede darnos cátedra en el tema, han habido casos de corrupción solemnes, emblemáticos, que lamentablemente jamás se aclararon porque lamentablemente los casos quedaron congelados en el Ministerio Público y no pudieron ser juzgados en la justicia ordinaria. ¿La justicia apañó un poco acá en Sucre estos hechos supuestos de corrupción? Sí, por supuesto, han sido por así decir, cerrados. Yo conozco un caso emblemático, la planta de oxígeno. Y la planta de oxígeno, don Fabio, un poco más de 2 millones de bolivianos, ha generado responsabilidades solamente civiles. Y en algunos de los casos los procesos penales que han sido instaurados han sido cerrados. Entonces, y de premio se les ha entregado otros cargos de mayor jerarquía a los involucrados. La justicia sí ha tenido mucho que ver durante muchos años para que los procesos que han sido vinculados, denunciados y generados a partir no solamente de ciudadanos, sino también de asambleístas, diputados, senadores y máximas autoridades ejecutivas de algunas de las instituciones han sido opacadas, calladas y posteriormente archivadas. Obviamente que eso sí ha ocurrido. Y no hablo solamente del Ministerio Público como parte coadyuvante de la investigación, sino también del Tribunal Departamental de Justicia en los jueces que les correspondía, jueces de primera instancia que no han permitido, ¿no es cierto?, que se lleven a cabo incluso muchas de las audiencias. Sí, pero ha habido un silenciamiento por parte del Tribunal Departamental, de la justicia boliviana, por así decirlo. Yo creo que la justicia, las instituciones, la población, control social, acá, allá, todos tenemos que asimilar el mensaje del presidente, lucha abierta contra la corrupción, y eso tiene que llegar a Sucre. Estoy recordando, lamentablemente, escuchamos una frase que en determinado momento nos molestó, porque no se puede generalizar a la ciudad de Sucre. Y en algún momento también llegamos a pensar que lamentablemente era o tenía cierta veracidad, tenía cierto grado de verdad, cuando un dirigente nacional allá en La Paz, en conferencia de prensa en la Plaza Murillo, decía que Sucre era paraíso de la corrupción, doctor. Sí, correcto, es cierto lo que usted ha señalado.
Yo he sido parte en algún momento de manera directa en el órgano judicial. El poder político es grande y emborracha a las personas, pero también el órgano judicial merece ser analizado desde la perspectiva desde adentro. Debo manifestar, don Fabio, han habido actores jurisdiccionales que han sabido realizar actos de corrupción, ¿no? Actores jurisdiccionales, hablo por jueces, pero también los órganos encargados de controlar a estas personas, como es el órgano judicial, el Consejo de la Magistratura, también, ¿no? Solamente como un dato, don Fabio, profesor, el Consejo de la Magistratura el año pasado en la representación distrital y este año 2026 tiene como su máxima autoridad en el departamento de Chuquisaca a una foránea, una señora de la ciudad de Santa Cruz el año pasado, y este año a un señor del departamento de La Paz. No es un chuquisaqueño el que controla a los jueces en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Entonces son elementos importantísimos, gente que no conoce, que no ve la realidad, porque hay que ser sinceros y honestos. Son diferentes los procedimientos que se utilizan, entre comillas, en diferentes departamentos, ¿no? Pero también la realidad de la justicia, de la pobreza de los departamentos, como en el caso del sur del país, no es lo mismo que en Santa Cruz, no es lo mismo que en La Paz. Ese es un dato bien importante, ¿no? Y además hay un dato, haciendo a colación lo que usted comenta. Lamentablemente la Autoridad Nacional, Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera, los órganos de carácter nacional que tienen sede acá en Sucre, los tienen a los ejecutivos el martes, miércoles, jueves y luego se van. La mayor parte de las autoridades, y sin ánimo de molestar en el marco de muy respeto, se han instalado prácticamente en Santa Cruz, hacen vida en Santa Cruz, vida institucional en Santa Cruz, vienen a Sucre por el que dirán, están el día martes, miércoles, jueves se van y bueno, la vida lamentablemente la llevan allá en la ciudad de Santa Cruz cuando deberían tener una presencia activa y viva en la ciudad de Sucre. A propósito de lo que usted comenta, a veces hay gente también de mala fe, por no decir de mala leche, prefiero decir esto, la última palabra, mala leche, gente que un poco cuestiona el trabajo de los medios y particularmente de la Global. Y pongo un solo ejemplo, mi querido doctor. Una juez, si no me equivoco, el año 2023 dictó sentencia a un ex ejecutivo con 7 años de cárcel por irregularidades, por casos de corrupción que comprobó la juez o el juez de esa época, y condenó a un ex ejecutivo de una institución descentralizada, de una institución que pertenece al Ejecutivo Nacional acá en Sucre, condenó a 7 años de cárcel. Al año siguiente, 2 vocales muy conocidos, 2 vocales, les retiraron polvo y paja a ese condenado a 7 años de cárcel y lo liberaron de la cárcel, y la sentencia de 1 año atrás de esa juez quedó prácticamente en la nada. Eso sabe el Consejo de la Magistratura, pero haber dicho algo en ese momento, lo dijimos también, pero así no tan de una manera abierta. ¿Qué dijo el Consejo de la Magistratura? La juez condena a ese ejecutivo por casos de corrupción 7 años de cárcel y 1 año después, ¿no? 1 año después, 2 vocales del Tribunal Departamental de Justicia lo liberan. Es caso, oiga, como para decir que así lamentablemente se apaña la corrupción, y es el trabajo de gran parte de los jueces acá en el departamento. Simplemente un ejemplo, doctor. No, por supuesto, usted tiene mucha razón, profesor, y yo sé de quién me habla. Por razones de obviedad no voy a dar el nombre, pero esa misma juez el año pasado ha tenido una persecución no por parte del Tribunal Departamental de Justicia. Esa misma juez ha sido perseguida por procesos disciplinarios por parte del Consejo de la Magistratura. Esa representante distrital foránea de la ciudad de Santa Cruz atacó a esa juez. ¿Sabe por qué? Porque la juez la denunció. Le dijo: yo no le voy a hacer caso a usted, por muy representante distrital y por muy amiga de los consejeros y de los magistrados, yo no le voy a hacer caso. Y le inició procesos disciplinarios. A esta juez que dictó cárcel 7 años parece corrupto. Correcto. Sé de quién me habla, conozco a perfección, y ha ocurrido lo mismo, ¿no? Obviamente que esta juez es muy conocida, reconocida en la ciudad de Sucre, ha tenido una trayectoria
pero bueno, los bemoles del poder, bueno, en este caso del mal poder del órgano judicial, hacen creer que un representante distrital se crea un rey chiquito que pueda manejar a diestra y siniestra lo que es el órgano judicial. Acláreme, el representante distrital del Consejo de la Magistratura en Chuquisaca, ¿es ese cargo ocupado por gente que no es de Sucre? El Consejo de la Magistratura, que inicia el 2025, ingresa con el doctor Baptista, y la representación distrital de Chuquisaca, vino una señora de la ciudad de Santa Cruz. De Santa Cruz. El año pasado. ¿Y no había gente en Sucre como para había que ocupe ese cargo? En los criterios de las autoridades y de la persona que le salió sorteada la representación distrital de Chuquisaca, tomó la decisión de convocar a su gente de la ciudad de Santa Cruz. Este año, sí, don Fabio, el nuevo representante distrital es de la ciudad de La Paz. Qué barbaridad. ¿No? Pero, ¿y no dice nada el Colegio de Abogados? No dice nada la institucionalidad. En fin, no sé, alguien tendría que salir al frente y decirle, señores del Consejo de la Magistratura, por dignidad de la ciudad de Sucre, del departamento de Chuquisaca, el representante del Consejo de la Magistratura para Chuquisaca debe ser un chuquisaqueño, ¿no? Por supuesto. Y le voy a dar una anécdota que ha ocurrido. El año pasado se inició el trámite para ver la construcción de la casa judicial en la ciudad de Camargo, ¿no? La representante distrital del año pasado, esta señora de la ciudad de Santa Cruz, absolutamente con criterios que no conocía, desconocía lo que es la realidad. No es lo mismo ser de Chuquisaca del norte que ser de los Intis o del Chaco, claro. No es lo mismo. Entonces, pero ella además cruceña. Y además cruceña. Lo malo que no aceptó. Este año hubo una colaboración de forma directa, y este año el día viernes, si no me equivoco, viernes o sábado fue, el presidente Paz promulgó la ley de cesión de los terrenos para la construcción de la Casa Judicial de Camargo. ¿Va a ser realidad? Correcto. Y no se necesitó la ayuda de la representación distrital de Chuquisaca. Cuando ¿Se opuso? ¿Qué pasó? No le dio la gana de construir, porque para esas personas, lo único que les interesaba, foráneas, era ganar su dinero y salir de Sucre. Usted manifiesta, profesor, venían martes y se iban viernes, así siempre ha sido, y se iban en todo, llevándose todo, ¿no? Lo único que venían a hacer a la ciudad de Sucre es a ganar dinero. Oiga, el presidente de Bolivia, interpretando el sentimiento de prácticamente la población, la ciudad más importante de los Intis, Camargo, autoriza directamente la construcción de la Casa de Justicia, en fin, podemos poner varios nombres. Correcto. De la Casa de Justicia de Camargo. Y la señora, ahora paseña. Ahora es un paseño. ¿Un paseño? Sí, ahora es un paseño. Un paseño. A ver, pero solamente en Sucre podemos permitir, es que no hay autoridad que salga al frente. El mismo comité cívico, claro, no debe conocer el tema, ¿no? Sí, el Consejo de la Magistratura nombra para representante de Chuquisaca, representante del Consejo de la Magistratura para Chuquisaca, primero a una señora de Santa Cruz que no tiene idea, que no sabe el ABC de Chuquisaca, de las necesidades. Uno, se fue la señora, ahora designa a un abogado paseño como representante del Consejo de la Magistratura para Chuquisaca. ¿Me estoy equivocando en algo? En ninguno. En ninguno. A ver, señores del Consejo de la Magistratura, con respeto a su investidura, oiga, se necesita un criterio muy elemental, muy lógico. ¿Ustedes creen? A ver, quisiera que en Santa Cruz nombren a un representante del Consejo de la Magistratura, a un chuquisaqueño. Lo sacan tostando, oiga, un reclamo y tiemblan los del Consejo de la Magistratura. Pero como nadie dice nada acá en Chuquisaca, oiga, pueden sembrar nabos en nuestras espaldas. Sí, correcto. ¿No? Son elementos y datos importantísimos, ¿no? Porque al final de cuentas, la ciudad de Sucre es la sede judicial, es la sede del órgano judicial, pero también es la sede del Consejo de la Magistratura, claro, y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Mereces respeto. Por supuesto, el contacto, yo creo esto,
el primer contacto contra la gente o con la gente, dependiendo de la situación, de cualquiera de los órganos, de cualquiera de las instituciones del órgano judicial, siempre va a ser con la gente de la ciudad de Sucre. Claro. Si tu representante distrital no conoce la realidad de la ciudad de Sucre, difícilmente va a poder generar algún tipo de contención, para bien o para mal. Claro, y además, ¿con qué capacidad, hasta autoridad, ¿no es cierto?, va a poder controlar el aspecto de los jueces? ¿Cómo va a poder hacer un seguimiento a la labor que tienen los jueces? Estamos denunciando. Una jueza aquí en Sucre tuvo la capacidad, en base a los hechos de corrupción, sentenciar 7 años de cárcel a un individuo X de una empresa que pertenecía al Ejecutivo Nacional y que estaba muy relacionada con una alta ejecutiva claro, políticamente con el gobierno de Luis Arce, y a los 2 años de que esa jueza determinó 7 años, vienen 2 vocales del Tribunal Departamental de Justicia, lo liberan al señor y la dejan mal parada a una jueza que condenó al caballero por 7 años. El Consejo de la Magistratura no dijo absolutamente nada. Y ahora, en este nuevo escenario, el Consejo de la Magistratura designa un representante del Consejo de la Magistratura de Chuquisaca, primero a una mujer de Santa Cruz, que no entendía nada de Chuquisaca, y ahora lo nombra a alguien de La Paz. Pero no hay quien diga nada. Colegio de Abogados, no sé quién está como presidente del Colegio de Abogados, debería decir algo, salir a la palestra y decir: presidente del Consejo de la Magistratura, por favor, aquí sobran los abogados y muy buenos, por favor, nombre al representante de su institución a un chuquisaqueño. Correcto. Qué pena, de verdad, qué pena. A ver, ahora sí, ¿qué le parece si nos vamos al tema, para el tema central de los perfiles laminados? El doctor Cristian Mina ha hecho un seguimiento, pero muy al detalle, de todo cuanto significa el proceso que tuvo una pericia por parte del IDIB, del Ministerio Público. ¿Qué sabíamos, doctor? Ustedes todos saben que la nueva línea de producción fue decisión. No sé por qué le pusieron nueva línea de producción. ¿Acaso no podían decir nueva fábrica de cemento? Claro, ¿qué hicieron al colocar nueva línea de producción? La gente no sabía, la gente no tiene obligación de saber. Pudieron haber dicho: estamos construyendo una nueva fábrica. Vamos a tener 2 fábricas, esta la actual con Policios y Kawasaki, y vamos a tener otra fábrica que estamos construyendo con $230 millones. Bueno, decisión del alcalde de ese entonces, del rector de ese entonces y del gobernador de ese entonces. Y todo el mundo señalaba que jamás debió haberse construido la nueva línea o la nueva fábrica. Si se construyó, debió haber sido en Santa Cruz o haberse construido aquí en Sucre el año 2011-2012, cuando las circunstancias eran diferentes. Ya Itacamba había entrado al mercado, ya Itacamba nos había quitado prácticamente gran parte del mercado en Santa Cruz, pero el caprichito del alcalde, del rector y del gobernador de ese entonces, con un préstamo de 230 millones, hicieron la nueva línea de producción. No sé por qué no querían decir la nueva fábrica de cemento, parece que pretendían ocultar algo. Bueno, hubo una denuncia de un daño económico a la fábrica, a esa nueva línea de producción, de 4 o 5 millones de dólares. Hubo una denuncia, y la denuncia la sustentaba contra los 4 vientos el presidente de la Federación de Fabriles, el señor Mita, pero que luego lamentablemente desapareció. Le dijeron: te callas o te vas o te jubilas, ¿no es cierto? Parece que hubo algún acoso contra Jorge Mita y se perdió y no dijo nada más con los perfiles laminados. Pero la sorpresa, me dijeron después: don Fabio, no son 4 millones, son 10 millones. Y sale la pericia del IDIB. Dios, separan los cabellos de cualquier ciudadano que quiere el bien de esta tierra, y dicen que el daño económico es de 37 millones. Lo escuchamos con atención, prometo no molestarlo. Didácticamente, cuéntele a la gente qué es la pericia del IDIB, perfiles laminados. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias, don Fabio. A ver, profesor, yo le voy a comentar algo bien importante que ha sido manifestado el día de hoy por parte del presidente del directorio francés. Yo quiero señalar de forma enfática: Francesa no ha pedido la pericia para realizar cuál es el grave que se le ha causado a la Fábrica Nacional de Cemento.
esa pericia ha sido solicitada en conjunto por las copropietarias, no por la Fábrica Nacional de Cemento, un elemento importante. Pero ¿qué es lo más importante de esta pericia que ha sido desarrollada? No es que ha salido esta gestión, esto ya se conocía antes que el propio presidente, porque la pericia, los puntos de pericia han sido planteados antes que el propio presidente sea presidente del directorio. Entonces, estos elementos se han conllevado de esta forma. Entonces, para aclarar, no fue una pericia solicitada por la Fábrica Nacional de Cemento. Es más, la Fábrica Nacional de Cemento no quiso que se realice esa pericia, ese punto de pericia. Y eso está demostrado y sustentado en la pericia que emana el IDIF, un documento oficial que está respaldado bajo la pericia que ha sido señalada de la gestión 2022, solicitud de la gestión 2022, denominada Investigación Especial de Auditoría, ¿no? Esa es la pericia que se realiza. Son cerca a 200 hojas, don Fabio, profesor, la pericia que se ha realizado. Y está 200 hojas. 200 hojas que ha entregado el Ministerio Público, ¿no? Tengo la pericia completa y tengo la información correcta de cuáles han sido los documentos que han sido utilizados. En principio, don Fabio, debemos entender simplemente que la razón deviene de un hecho concreto. Mire, para la construcción de la nueva línea de producción, estoy de acuerdo, debería haberse denominado una fábrica nueva o una fábrica, pero no así una nueva línea de producción. Ese era el concepto que nosotros manejábamos. Mire, en principio voy a ser un poco más concreto de lo que ha sido entregado. Cuando nosotros hacemos el contacto, digo por la Fábrica Nacional de Cemento para hacer la compra, una empresa de origen español, representada legalmente por el señor Dos Santos, que es el representante legal, participa en la licitación. Este señor, un elemento importantísimo, no tenía sede en ningún departamento del país. En ningún lugar se ha podido demostrar que el señor tiene su sede. ¿Vino a Sucre? Yo desconozco si haya venido, pero sí ha venido gente que ha trabajado con él, que son parte del elemento de sus funcionarios, de sus trabajadores. En una oportunidad yo salí fuera del país y fui a averiguar, don Fabio, a Chile, unos temas personales, y yo conocí el lugar que tenía este señor CMN, que es en Iquique, cerca a un puerto. Le puedo señalar que era de 5 metros por 20, un galpón vacío y solamente tenía un letrero de CMN, nada más. Posteriormente pudimos averiguar de que el señor estaba en España, fuera del país, no sé si vino alguna vez al país. Lamentablemente este hecho ha generado de que dentro del proceso penal sea el único que haya sido declarado rebelde. El principal de las personas que ha generado este daño al recibir dineros y no entregar los perfiles laminados, nunca ha sido juzgado en el país. Él es declarado rebelde. Ese es un primer elemento. A este señor se le ha entregado 1.5 millones de dólares para la compra de los perfiles laminados. Inicialmente. Se le ha entregado la totalidad de todo lo que es perfiles laminados, 1.5 millones. Estaríamos hablando de cerca de 10 millones de bolivianos, más o menos, haciendo a la conversión de esa gestión. Lamentablemente el señor hubo desentendimientos y siempre había señalado de que los perfiles laminados tendrían que llegar al departamento de Chuquisaca puestos en la puerta de la empresa, es decir, en Calaorco. Nunca llegó. Según los criterios del señor, los perfiles laminados, la totalidad siempre estaban en Chile, en su galpón, en su almacén. Nunca se ha podido comprobar de que hubiesen llegado los perfiles laminados a Chile. Jamás. Entonces, mal podríamos decir de que había incluso en Chile. Es más, tal vez ni siquiera salió de España para Bolivia. Dudamos de ese hecho porque nunca pudimos verificar de forma oficial, es decir, en un proceso judicial. A partir de ese hecho se han generado varios elementos, ¿no? Ese 1.5 millones que se le ha entregado ha ido creciendo. ¿Cuáles han sido los elementos?
no hemos accionado la ejecución de boletas de garantía, de boletas de cumplimiento, de mala inversión. Esos elementos, profesor, y otros más, como ser las multas actualizadas y otras situaciones propias que han sido parte de este proceso, como cuáles: el incumplimiento de garantías, la garantía de seriedad de propuesta, la garantía de correcta inversión de anticipo, la garantía de cumplimiento de contrato y los pagos irregulares, ¿no es cierto?, han generado otro 1.5 millones de dólares. Aparte de los 10 millones. Aparte de los 10 millones. Estaríamos sumando otros 10 millones de bolivianos. Ya estamos en 20 millones. En 20 millones. En 20 millones. Y la suma sigue. Por supuesto, profesor. No llega a los perfiles laminados. ¿Qué es lo que ocurre? La Fábrica Nacional tiene que realizar una nueva licitación, una nueva compra, pero esta vez lo realiza con la clara... A ver. Otra vez, otra licitación. Correcto. Después de 20 millones de pérdidas. Correcto. Otra vez la fábrica de cemento hace otra licitación Correcto. para los perfiles laminados. Correcto. Bárbaro. Se entrega a empresas locales, no necesariamente chuquisaqueñas, empresas locales, decimos que son de Bolivia, más de 15 millones de bolivianos. 35 millones. Sí, 10 más 10, 20 más 15. son 35, pero 35 millones. Pero se han ido actualizando los hechos y son más de 38 millones de bolivianos el daño económico causado por parte de los perfiles laminados. A ver, ¿no? yo quisiera que abunde en detalles. Dice, se entregó 15 millones a empresas locales. Correcto. Cuando dice eso, estamos suponiendo empresas locales seguramente con representación de gente de Sucre. Empresas locales. ¿Hubo realmente empresas chuquisaqueñas que recibieron estos 15 millones de perfiles laminados? En realidad no ha trabajado ninguna empresa chuquisaqueña, no ha sido parte. ¿Cuáles han sido las dos empresas que han recibido los montos? La primera empresa ha sido para la ferretería El Constructor Industrial. A esa empresa se le ha entregado cerca a 3.961.000 bolivianos. Uh-huh. A la segunda empresa, denominada Proveedora Industrial SRL, se le ha entregado 11.165.000 de bolivianos. Estas dos sumas equivalen a 15.125.000, que es el pago realizado por los perfiles laminados comprados por los que no ha entregado la empresa CMN, ¿no? Entonces, todo lo que ha ocurrido, que son alrededor de 3.2 millones de bolivianos, 1.5 que se le entregó a CMN y nunca nos entregó los perfiles laminados, y el otro restante, que es 1.7 millones, que son por no haber ejecutado la boleta de garantía, incumplimiento de las boletas, multas, accesorios, garantías. Ajá. Todos esos datos que la fábrica no ha ejecutado, no ha podido decirle al señor, porque no me has entregado estos perfiles laminados, tú tienes que garantizar, no las he ejecutado. Entonces, esa sumatoria, profesor, hace 3.2 millones de dólares. Eso se ha hecho en dólares, no en bolivianos. No en bolivianos. Esa es la suma. Y el resto de los 15 millones equivalen a 2.2 millones de dólares. A 7 bolivianos. Así es. Sumando en total. Se ha realizado al dólar paralelo al día de hoy. Ya. ¿Cuánto realmente costaría el dólar? Estamos hablando por encima de los 50 millones de bolivianos como daño económico. Al dólar paralelo. Lo que se está trabajando. Claro. 5 millones de dólares en dólares. 5.2 millones de dólares. ¿No? Grave. ¿No? Entonces, si los perfiles laminados en este momento, por el daño, hacemos una actualización, no nos están recibiendo el dólar a 6.96. Ninguna empresa. Mínimo 9.7 es lo que nos está comprando, ¿no? Y estamos hablando siempre y cuando tengamos 5.4 millones de dólares.
porque nosotros, por la no ejecución de las boletas y los otros elementos, no los hemos cobrado. Todo lo que se pagó fue en dólares a este señor español. Correcto. ¿No? Y a las... sigue la consulta, ¿no? No fueron empresas subsaqueñas. No fueron empresas subsaqueñas. No han sido empresas subsaqueñas. ¿No? Que estas empresas, seguramente varias recibieron 15 millones de bolivianos. La primera ha recibido 3.9 millones y la segunda ha recibido 11.1 millón de bolivianos. Los dos suman 15 millones de bolivianos. 5.200.000 pagó la fábrica de cemento. Correcto. Pagó la fábrica de cemento. En conceptos reales, ese es el concepto. Nunca llegó mercadería, nunca llegó producto, nunca llegaron los perfiles laminados a la ciudad de Sucre. Correcto. Jamás no se ha conocido y no se ha visto los perfiles laminados. Ese es el motivo porque los miembros del directorio de ese momento inician el trámite para una nueva licitación, en las cuales, por supuesto, por obvias razones, tomaron la decisión que solamente trabajen con empresas locales. Locales decimos a las empresas que están legalmente establecidas en Bolivia. En Bolivia. ¿No? Y son 15 millones en esa nueva compra, ¿no? Que ha sido pagada en su totalidad. Pero hubo compra. Hubo mercadería. Correcto. Vale decir que estamos hablando de 3 licitaciones. 2 licitaciones, oiga, increíble. Sí. Fue tan alteramente planificado esto que estamos comentando el doctor Cristian Mina, pagar 5.200.000 por perfiles laminados que no llegaron a la ciudad de Sucre. Por favor, ahí está el kit del asunto. Esa mercadería no llegó a la ciudad de Sucre, perfiles laminados para la nueva línea de producción. Y luego el directorio decidió hacer una tercera licitación, pero que ya fue real, que fue efectiva. No sé cuánto gastó, no sé si el monto similar o los montos similares, pero esos perfiles laminados sí llegaron a la nueva línea de producción. Correcto. Obviamente que el monto fue superior. Ha sido superior, si hacemos... Para la misma mercadería. Para la misma mercadería ha sido superior. ¿Ya no fueron los 5.200.000? No. Lo que pasa es que nosotros, la Fábrica Nacional entrega 1.5 millones de dólares a CMN por los perfiles que nos entregan. Si hacemos una conversión, son cerca de 10 millones. En el caso particular de las otras 2 empresas, por la situación que había sido estafada la Fábrica Nacional de Cemento, ellos entregan los perfiles laminados, pero ya no en 1.5, ellos ya nos entregan en 2.2 millones. Estamos hablando de casi el 53-54% más de lo que tenía que costar. Sobre esa licitación no hay ningún problema. Correcto. No hay ningún problema. Obviamente que esa licitación, profesor, es un daño económico, porque hemos comprado lo que no hemos recibido. Claro. Eso es. Tercera licitación, porque las 2 anteriores fueron licitaciones fantasmas. La primera. La segunda y la tercera han sido las empresas que sí entregaron, pero ya a un costo mayor puesto en Bolivia. Exactamente. Pero estamos hablando de una primera licitación. Fantasma porque ese es el concepto real. Fantasma porque no lo conocemos al representante legal, no existe la empresa en Bolivia y la única forma que pudimos constatar de forma informal y extraoficial fue que en Chile tenía un galpón sin ningún funcionario. Ahora, la plata, ¿dónde se recibió? Acá en Sucre, esas empresas subsaqueñas que sí. plata en efectivo 15 millones. Sí, correcto, siempre ha sido bancarizado, ¿no? Claro. Siempre ha sido bancarizado. En dólares, ¿no? Ahora, ¿y la otra plata fue enviada a España? Sí, ha sido utilizada y ha sido enviada por un banco internacional. Plata enviada de Francesa a un fantasma. Correcto. Que no debe ser el Chapulín Colorado ni el Espíritu Santo. Qué pena, de verdad. ¿Y esto cuándo se descubrió? Cuando ingresamos al pleno del directorio de Francesa, la investigación se realiza en 2 sentidos. Lo oficial, porque uno entiende, si no me han entregado para construir esto, y esto es tan determinante y tan importante para construir la nueva línea de producción, ¿con qué he construido eso? Entonces indagamos.
y nos dijeron han comprado nuevos perfiles. ¿Qué más ha ocurrido? Yo he estado en procesos contenciosos administrativos con el Estado y contra el Estado. Entonces he revisado, yo le digo, y les hemos manifestado parte del equipo de las copropietarias. En su momento el doctor Bedoya, en su momento el doctor Cristian de la universidad, mi persona cuando estábamos, hicimos la indagación correspondiente. Si no te han entregado los perfiles laminados de la empresa CMN, ¿dónde está la ejecución de la boleta? ¿Dónde está la ejecución de los daños? Todos esos elementos. Y nosotros hicimos, no ojo de buen cubero, tuvimos datos exactos porque nos dieron información exacta. Nosotros, antes de la pericia, ya sabíamos el monto total. Ya sabíamos, tanto en dólares como en bolivianos. Con razón, en alguna oportunidad me dijo cuando comentábamos, los fabriles están denunciando daño económico de 4 millones. Y usted me dijo, don Fabio, no es así. Correcto. Es mucho más. Claro, usted responsablemente estaba esperando la pericia del IDIF, del Ministerio Público. Esa investigación ha sido real. Y le voy a dar un dato que es mucho más complicado. No sé cuál habrá sido la decisión, pero para la construcción de la nueva línea de producción designaron gerentes. O sea, había una persona encargada que tenía las características del gerente general, pero solamente como gerente de la nueva línea de producción. Una persona encargada de la construcción y tenía su equipo de 4 o 5 personas. Un equipo ejecutivo muy gerencial. Le voy a dar este dato. Estas personas han sido denunciadas. El gerente de la nueva línea de producción y el asesor legal. Ellos han pedido ser excluidos del proceso judicial. ¿Por qué? Porque han presentado un incidente y en este incidente se han hecho denominar como testigos de protección, ¿no? Agentes, personas que iban a dar información clave sobre todo el proceso que se había realizado. ¿Y dieron información? Toda la información que se tenía ya la sabíamos y ya la teníamos en el proceso judicial. Pero salieron con su gusto de ser liberados de cualquier investigación. Han sido liberados. Esta es la parte importante. El gerente de la nueva línea de producción. Correcto. Y el asesor legal de la nueva asesor legal han sido liberados. Se presentó el incidente y el incidente fue declarado procedente. Por lo tanto, fueron apartados del proceso. No hubo posición de FANSESA. A ver, yendo por partes. ¿Quiénes denunciaron? ¿El directorio de ese entonces? Ha sido denunciado por el directorio de ese entonces. ¿El directorio? El directorio. Presentó la denuncia ante las copropietarias. Correcto. ¿Quiénes integraban ese directorio? Vale la pena saber también para que la gente sepa que hubo gente preocupada por denunciar hechos irregulares, ¿no? Porque siempre hay, ¿no?, el compadrerío, la afinidad política, hermanito, parala ahí, congela, como siempre ha ocurrido en la fábrica de cemento. Los casos de corrupción han sido congelados para defender a tal autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la querella presentada ha sido por el directorio de ese momento de la gestión 2021. ¿Quién era presidente? Estaba como alcaldesa la señora Rosario López. Estaba en la transición. Sí, correcto. Estaba el señor rector Padilla y estaba el gobernador Efraín Valderas. No estaba Esteban Valderas. Valderas. De la transición también. Estamos hablando de la gente de transición. Correcto. Esta gente presentó la querella. Sus directores. Pero no fueron los que presentaron la denuncia. Ya. La denuncia fue presentada por el señor Delfín Romero, quien fue expresidente del Comité Cívico, si no me equivoco, en ese momento. A ver, iremos por partes. El directorio, ¿quién dirigía el directorio ese entonces, 2021? No recuerdo muy bien, profesor, pero... Ese directorio denunció ante las copropietarias. El que presenta la denuncia es Delfín Romero. Quien presenta la querella es el directorio de FANSESA por intermedio de su presidente y el gerente general. Denuncia Delfín Romero. Correcto. La querella presenta el directorio por intermedio de su presidente y el gerente general. Él presenta la querella el directorio. Correcto. Y con aval de la Junta. De la Junta de Accionistas. Estamos hablando de la señora Rosario López.
el gobernador Valderas y el rector Padilla. Sergio Padilla. Correcto. Si no eran estas autoridades, ¿eran de la misma línea? La denuncia estaba presentada. ¿Hubieran presentado la denuncia? Usted sabe mejor que las cosas Oiga, hubiesen. qué pregunta ociosa la que hago, Sí. ¿no? Si no era la transición, Por supuesto. pónganle nombre y apellido. Esta denuncia de 37 millones de bolivianos de daño económico por la compra fantasma de perfiles laminados no se hubiera denunciado. Correcto. Hubo la transición y quiero saludar a Rosario López. Quiero saludar. No nos olvidemos de algo, profesor, que es bien importante. La denuncia ha sido presentada en la transición. Estamos hablando de la gestión 2020-2021. En la transición. Correcto. Pero Ujú. el hecho ha ocurrido el 2018. Claro, en la anterior Correcto. gestión, donde el movimiento del socialismo dominaba absolutamente Correcto. a todos. Correcto. Claro, por eso estamos haciendo énfasis en que quienes denunciaron, ¿no? Son gente de la transición, alcaldesa López, gobernador, me dice el señor Valderas, ¿no? Sí, sí. Y estaba de sector Sergio Padilla. Correcto. Si no había la transición en estas instituciones, no hubiera habido jamás denuncia y todos hubieran sido santas palomitas y nadie hubiera percibido el daño económico de 37 millones, una obra fantasma que pagó la fábrica de cemento. Yo creo, profesor, que sí hubiese habido la denuncia, pero hubiésemos tenido un efecto negativo. La denuncia hubiese sido rechazada. Ese hubiese sido. Claro. Y obviamente hubiésemos liberado de responsabilidad a todos los acusados que ahora están. Como pasó en otros hechos que en su Correcto. momento también denunciaremos, ¿no? Correcto. A pesar de que la opinión pública sabe, se compró jueces, 30,000, 40,000 dólares por tal o cual caso, todo el mundo sabe, Sí. todo el mundo comenta, pero lamentablemente nadie tiene el valor de salir al frente y denunciar. Ojalá que con el curso de los meses estos hechos no prescriban y naturalmente se sepa quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales materiales de los muchos casos de corrupción que lamentablemente sacudieron la fábrica de cemento. Delfín Somero, Comité Cívico, me dice, Sí, y hemos correcto. nombrado a las tres autoridades. Sí. El que denunció fue Delfín Somero, ¿sí? Perfecto. Ya, el que planteó la querella fue el director, Correcto. elevando la denuncia. Conocimiento de las... Junta de accionistas. Correcto. Otra vez, alcaldesa López, Valderas, gobernador, sector Sergio Padilla. ¿Era la continuidad de las otras autoridades del mismo escenario político? Póngale nombre y apellido, no hubiera pasado absolutamente nada y todos hubiéramos seguido creyendo de que la nueva línea de producción estuvo limpio el proyecto estuvo limpio de polvo y paja. Hoy sabemos. Ahora la pregunta, ¿en qué tiempo tardó el Ministerio Público para sacar esta pericia? El memorial de pericia ha sido presentado en la gestión 22-23 con varios aditamentos y la pericia fue presentada en la gestión 25, si no me equivoco, exactamente en agosto. El resultado de la pericia conocimos en agosto del 2025. Correcto. Ya se conoció lo que hemos hecho público, gracias a usted, hace un par de semanas atrás. Correcto. El 2025, pero no Sí. se lo hizo público. No se lo hizo público porque Todavía seguían las autoridades Correcto. afines a esas autoridades que cometieron estos delitos. además de que el Ministerio Público no lo presentó de forma oficial, es decir, no introdujo al proceso como tal. El IDIF logró introducirlo por varias conminatorias de solicitudes de las autoridades, en este caso de los equipos de las copropietarias. Ya. Oficialmente se conoció en agosto. Sí, En agosto. correcto. Recién se hizo público gracias a usted. Yo tuve conocimiento, estaba verificando algunos datitos que no tenía certeza. Mire, es ridículo decir, pero eran datitos de diferencia de varios miles de dólares y de bolivianos. Entonces queríamos comprobar, pero sí, evidentemente logramos comprobar de que la pericia ha sido realizada y por supuesto ha sido consignada de forma oficial. En estos años, al 25, las copropietarias y la propia fábrica hicieron seguimiento para apurar la pericia. Yo le vuelvo a repetir, profesor, las copropietarias, el equipo que se ha constituido del 2023, 24 y parte del 25, han tenido libertad para realizar acciones, ¿no?
Unas más, otras menos, pero sí han tenido libertad. Por eso esta pericia sale no porque la fábrica haya solicitado. O sea, los abogados de la fábrica no han solicitado esta pericia. Ha solicitado una de las copropietarias en reunión. ¿Cuál de las copropietarias? La universidad y la gobernación. Ajá, las dos. Correcto, sí. Obviamente que estuvo presente la alcaldía en coordinación, porque siempre se conversaba. Cuando estábamos presentes con ellos, ellos fueron los que dijeron. ¿Estamos hablando de la autoridad Sergio Padilla desde esto? No. ¿Más después? Mucho más después. Ya estamos hablando de la gestión 23-24. Ya, ¿colaboró Coatiubo también? Sí. Ah, bien. Coatiubo, eso es lo importante. Sí. Ya. Bien. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué está haciendo el Ministerio Público? A ver, ya está en un momento de juicio oral público y contradictorio. ¿Ya hay juicio? Ya hay juicio. ¿De qué tipo? ¿Penal, civil? Este es un proceso penal. ¿Es el camino correcto instaurar un proceso penal? El proceso civil solamente podría instaurarse contra el representante legal. Ha sido denominado resolución de contrato. Un proceso que no estoy de acuerdo. ¿El penal? El civil. Civil. ¿Sabe cuál era el motivo por el cual yo no estaba de acuerdo? Porque solamente estábamos tratando de recuperar cerca de los 5 millones. Tratando. ¿Pero quién iba a recuperar? No íbamos a recuperar porque nunca. No tenemos ni cuentas, no tenemos ni sede, no tenemos ni representante en Bolivia. Claro. Menos conocemos si el señor está por así decirlo, en América. Claro. Nadie sabe. Nadie sabe, no lo vi. No. ¿A quién se le va a iniciar el proceso civil? Ya se le ha iniciado y ya ha salido una noticia revocando esta sentencia por el cual la sala de turno del Tribunal Departamental. Ahora, usted dice juicio penal. Sí. Ya, ¿es el mejor camino? Correcto. El mejor camino. Correcto. Ya, la justicia ordinaria ya está con el tema. Sí, correcto. El proceso judicial de juicio oral público contradictorio ya está en la sala de turno. Ajá. Ya ha habido audiencias, ya se está llevando audiencias y obvio eso va a significar que también exista. ¿Qué juez en particular está conociendo el tema? Por razones obvias me han pedido que no los mencione, ¿no? Por el principio de publicidad me han pedido de que no los mencione. Ya. Por supuesto, ellos conocen de los hechos, ellos han analizado y gracias a algunos jueces hemos logrado revertir que los testigos, en este caso que los acusados que pidieron ser sacados del proceso para así hacerse considerar como testigos claves. Testigos clave, como ocurrió en el caso de la diagonal Jaime, ¿cómo se llama? De la doble vía Alcantarín. El que se declaró testigo protegido apareció muerto en Nueva York, en Miami, Estados Unidos. Correcto, en Estados Unidos, lo mismo. Pero en este caso sí les aceptaron. Al principio. Pero hubo una decisión judicial que determinó no. ¿Por qué ha sido importante este hecho? Si hubiese ocurrido, profesor, de que ellos salían del proceso y se ejecutoriaba, tenga certeza que ese proceso de los perfiles laminados se caía, porque ellos son los principales. El gerente de la nueva línea, el ex gerente de la nueva línea de producción. Correcto. Y el asesor legal de la nueva línea de producción. Entonces, estas personas han sido las principales y habían solicitado su exclusión de estos para ser testigos protegidos. Correcto. Pero ahora eso se ha desechado. Se ha desechado por completo. Entonces, es un elemento muy importante. ¿Cuántas personas están siendo juzgadas en este proceso penal? Profesor, le voy a dar los datos exactos. Quienes han sido denunciados, de la forma en cómo han sido denunciados, son los siguientes. En principio está el ex rector y presidente del directorio de la Fábrica Nacional de Cemento, el señor Eduardo Rivero Zurita, como presidente del directorio, ¿no? Segundo está el señor Carlos Marcelo Díaz Quevedo, gerente de la Fábrica de Cemento. De la Fábrica de Cemento, correcto. Tercero está el señor Marcelo Carrasco Guerra. Cuarto está el señor y representante legal de la empresa CMN, el ciudadano brasilero Nelson Joaquín dos Santos Madeira. Tendrá, a ver, la pregunta que le iba a hacer tal vez muy ingenua. ¿El señor tiene realmente existencia como para juzgarlo? Tiene existencia, pero no lo conocemos.
Está declarado. ¿No se estará juzgando a un Espíritu Santo? Es una persona que no, físicamente nunca lo hemos visto. Físicamente no se sabe dónde vive, Correcto. pero se lo están iniciando un proceso. Correcto. Es como iniciarle un proceso al Espíritu Santo. Correcto. Y están los otros dos señores, quien fue el gerente de la nueva línea de producción, el señor Mario Marcelo Galarza Torrello, y el asesor legal de la nueva línea de producción, el señor Sergio Adalid Montero Michel. Estas dos personas en principio fueron excluidos antes del juicio. Irregular también el procedimiento, ha sido advertido por nosotros y obviamente más bien tuvimos un resultado positivo para nosotros y negativo para ellos, y ellos han vuelto al proceso como tal, como acusados. Ahora, ¿qué sugiere? Que la universidad, la alcaldía, la gobernación puedan sumarse al proceso o ya se han sumado Ya al están proceso? sumados. Están dentro del proceso. Gracias a las copropietarias, al equipo de abogados de su momento, en su momento, se pudo realizar esta pericia. Ya, esto ya es De conocimiento público. de conocimiento público, es irreversible, no se puede parar el proceso penal. Correcto. ¿Por qué digo que es idóneo el proceso penal? El proceso civil solamente es el resarcimiento. Ajá. No hay ningún tipo de cárcel para esta persona representante legal de Semen. Yo les he pedido, voy a mandarles por fotografía el memorial, les he solicitado a la Fábrica Nacional de Cemento en principio, como ciudadano, que inicien el trámite de procedimiento del sello rojo ante la Interpol para poder hacer de la captura de este señor, ¿no? No se puede hacer por un proceso civil, pero sí por un proceso penal. Entonces sí podríamos realizar de esa forma, ¿no? No nos olvidemos que la Fábrica Nacional de Cemento por ley es una institución pública y todos los que manejan la empresa y los que no son de la empresa pero tienen algún tipo de relación también generan daño económico o grave daño económico. Los delitos en una institución pública no prescriben. El procurador del Estado, acá en Radio Global, personalmente dijo cuando la pregunta ingenua que formulamos: ¿la fábrica de cemento es una sociedad anónima? Señores, amigos de Sucre, con el tema este de los 744 millones, ¿se acuerdan? Sí. El procurador llegó y habló en Global y dijo categóricamente: FANSES es una institución pública, sustentada por instituciones públicas. Acá nadie puede hacer un manejo discrecional. Y los delitos en una institución pública no prescriben. Correcto. Eso dijo el procurador del Estado del anterior gobierno. Y no creo que haya cambiado la opinión del procurador regional o del procurador nacional, ¿no? Yo le comento esto, profesor. ¿Por qué ha sido instaurado el proceso civil por solamente 4 millones? El proceso civil como 4 millones no es un delito grave daño económico. ¿Qué es lo que te dice la ley de transparencia? La ley 004 y la ley 1390. Modifica, grave daño económico es de 7 millones o más, imprescriptible. Menos de 7 millones es daño económico, pero puede haber una excepción. Si tú devuelves la plata, la persecución penal oficial puede ser paralizada, siempre y cuando tú devuelvas. Devuelvan los 5.200.000 dólares. Correcto. Yo nunca he estado de acuerdo con ese proceso porque estaba sumamente dirigido para que ese proceso se paralice, porque 5 millones es menor a 7 millones y 38 millones, que es la pericia, es superior a 7. Era de sentido común. Obviamente los del directorio en la gestión en las que yo estuve presente no lo tomaron en cuenta de esa forma, ¿no? Entonces ellos creían que 4 millones en un proceso civil y tener una sentencia era favorable. No ha sido así, porque no íbamos a recuperar nunca, porque ¿qué íbamos a rematar del propietario, del representante legal, si en Bolivia no tenía nada? Claro. Nada. Y además, ahora se sabrá con exactitud si vive, no vive. Correcto. Porque nadie dio con el paradero. Nadie. En Bolivia, nadie. Nunca. 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 Pero se le pagó a través de... Por una bancarización internacional, por un banco de España. De verdad, oiga, grave para poder asimilar. Y un dato Este escándalo en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, era escándalo nacional. Sí. Escándalo nacional. Ítems fantasmas de la alcaldesa, cárcel, hubo un juez, un concejal que tuvo los pantalones bien puestos,
Otra denuncia al actual alcalde Johnny Fernández. Cárcel también por corrupto. Sí. ¿No? Necesitamos esa gente en Sucre, gente como Cristian Mina, que haga seguimiento a este tipo de irregularidades. La nueva línea de producción me sigue molestando. ¿Por qué diablos se llamó nueva línea de producción? Nos enchufaron, ¿no? Como decir, accesos a la terminal. Uno piensa accesos, los accesos externos habían sido accesos internos, un simple movimiento de tierras que va a costarle a la alcaldía 44 millones, no al alcalde, a la ciudad de Sucre, ¿sí? 44 millones. ¿Por qué diablos se dijo nueva línea de producción? Nos marearon, confundieron a la gente. Pudieron haber dicho, vamos a construir otra fábrica una de nueva cemento, fábrica, una sí. nueva fábrica. Es una discusión posiblemente de semántica, pero para nosotros siempre ha sido contradictorio. Yo nunca lo he denominado, pero el nombre oficial es nueva Línea de producción. Y Nos así, engañaron, sí. hasta en eso nos marearon, Sí. y nos engañaron. Una pregunta ociosa. ¿La nueva línea de producción o la nueva fábrica construida fue por la administración directa? Y la nueva línea de producción ha tenido varias licitaciones, varias, Entonces, administración directa. pero ha habido administración directa. Administración Por supuesto, directa. por supuesto. Gastaron 230 millones de dólares. Ese es uno de los motivos por el cual se han tenido que extender los bonos y nosotros estamos sometidos ahora a un régimen de los tenedores, ellos fueron los que prestaron la plata. Que prestaron la plata. La fábrica, la nueva línea, fue construida por administración directa, Correcto. con licitaciones para tal rubro, para tal etapa, etcétera, etcétera. Se ha dividido en varios ítems, O sea, no ha venido el paquete, Claro. toda la nueva línea. No, ha venido partes y ha venido perfiles aparte, como usted está viendo, han venido otros elementos por La diferentes. planta de agregados del Rosedal, del Romeral. Somera, que alguien calificó de una obra fantasma también. Bueno, de verdad preocupante todo lo que se está informando. Bueno, habrá que esperar que la justicia ordinaria no sea acosada la juez, el juez no sean acosados por interés de carácter político. Y es otro escenario que está viviendo el departamento del país. Ojalá que el juez la juez realmente se apeguen a lo que marca la ley para establecer si hubo culpabilidad o no sobre este daño económico de $5.200.000 a la fábrica de cemento. Otro dato importante, profesor, el asesor legal de ese momento fue retirado por la junta de accionistas de ese momento, avalando de que él fue responsable de muchos hechos. Yo no respondo al ex asesor, ha sido reincorporado, pero él fue y yo tengo ya la documentación. Él informó que se estaba cometiendo estos hechos ilícitos con nombre y apellido, fecha, hora. El asesor que fue echado por un director. Correcto. Ya. ¿No? Entonces, él ya manifestó sobre estos hechos irregulares. Yo tengo ya la documentación oficial. A ver si en algún momento hace conocer a la opinión pública a través de Global Doctor. Sí, por supuesto, yo le voy a entregar, un poquito lo voy a armar. Recién lo he podido identificar la anterior, hace un par de semanas, ¿no? Bueno, tenía varias preguntas. Ítems fantasmas en Concretec, ¿sabía, no? Sí. ¿Cómo terminó? ¿Cómo acabó? Se compraron jueces, no pasó naranjas. Perdón la expresión vulgar del término, pero así nos va a entender alguna gente. Yo quiero recordar que fueron 257 ítems fantasmas. 3 años. Nadie se dio cuenta. O se hicieron los giles o los opas, quienes manejaban la fábrica de cemento. 257 ítems fantasmas que cobraban sueldos durante 3 años. Póngale término medio, 6.000 bolivianos. El presidente, el gerente de estas subsidiarias no son giles, conocen todos los hechos en su gestión, nada se sale de las manos. Con eso yo le digo absolutamente claridad de todos estos hechos. Yo le voy a mostrar una carta del ex síndico de Concretec en la gestión 2023, sí, antecitos de que yo pueda ingresar. Ha sido desaparecida de todo el escenario oficial, pero señalaba que ya había una quiebra técnica de Concretec. Yo tengo la carta, en este momento tengo la original y tengo un PDF. Solo en Sucre puede pasar.
por 100 ítems fantasmas, la exalcaldesa fue a la cárcel. Sí. Acá estamos hablando de 257 ítems fantasmas. 3 de pluma, un sueldo de 6.000 bolivianos, 257 empleados. Cada mes, ¿cuántos recibía? ¿Cuánto perdió Concretec? ¿Cuánto perdió? Con razón se ha ido a la quiebra Concretec. Sí. ¿Y cómo se descubrió? ¿Usted sabe cómo se descubrió? Han habido 3 teorías que hemos conocido. No tengo certeza de ninguna de las 3. Lo que nos enteramos fue lo siguiente, que habían 257 canastones para Navidad. Sí. Parece hasta anecdótico visible. Sí. 257 canastones que nadie recogía. Pero, ¿cómo se descubrió? Es de que físicamente habían 257 canastones, pero también habían 257 vales. Y esos vales sí los recogieron. Y no los canastones. Y no los canastones, ¿no? A Los vales se cogieron, sí, y no los canastones. Sí. Esa fue una de las teorías, que era la más certera. La más Está certera. firmada, todo. ¿Cómo se descubrió? Porque todo el mundo sabía, en Sucre sabían que había ítems fantasmas. Ahora no sé si esos ítems fantasmas, metiéndole pluma, a ver un sueldo, 6.000 bolivianos. En 100 serían 60.000. Sí. En 200, 120.000. Ya póngale 250, 120.000, 180.000 bolivianos mes. ¿Quiénes se distribuyan? En 3 años, imagina el engorde que habrá hecho a directores, a autoridades, que no dijeron nada porque les beneficiaba. Sí, 180.000 bolivianos mes, 3 años. ¿A quién beneficia esa plata? Dios Padre. Sí. Con razón alguien dijo, Sucre es el paraíso de los corruptos. En cierta forma... Eso es, permítame interrumpirlo, puede prescribir o se lo puede... Todo lo que es con el Estado y todo lo que deriva del Estado, como es Fancesa y sus subsidiarias, son imprescriptibles. Todo. Se puede renovar, se puede actualizar el caso de ítems fantasmas. Se puede presentar, se puede presentar. Eso es algo natural que se tiene que hacer, es imprescriptible. Obviamente hay características propias, ¿no?, de cada proceso judicial. ¿Para qué le voy a preguntar de la adulteración 3 años de estados financieros en Concretec? ¿Qué se quiso tapar con la adulteración? Alguien me dice 150 millones de bolivianos de una licitación que se pagó, pero que nunca recibió Concretec la maquinaria pesada por lo que se había gastado en esa licitación. Sí, varias personas en realidad han tenido varios criterios que han tenido una decantación en un elemento importante. O sea, el maquillaje, no solamente el maquillaje financiero, no solamente, porque es adulteración de estados financieros y el otro es maquillaje. Eran 2 cuerdas separadas y esos elementos la gente no ha entendido a cabalidad. ¿Por qué? Porque la misma gente que era denunciada era la misma gente que estaba manejando. Entonces han tenido la habilidad de esconder tanta documentación al punto de que usted sabe, profesor, en la gestión en la cual hubo los 36 días de paro en la ciudad de Santa Cruz. Sí, diciembre. Diciembre. Del año 2022, si no me equivoco. 22-23, ¿correcto? Ese año, profesor, en esa fiscalía se quemaron todas las pruebas. ¿Se quemaron? Se quemaron todas. ¿Así físicamente se quemaron? Se quemaron ¿De todas. la adulteración de estados financieros? Correcto, del maquillaje financiero. ¿Y por qué se quemaron? Porque fueron a la fiscalía e hicieron arder la fiscalía. Se ha quemado. A ver, ¿cuándo fue esto? Esto para el tema de los 36 días del censo, no recuerdo. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Ya en me Santa estaba Cruz. Pero hubo una particularidad. Logramos recuperar fotocopias legalizadas de toda la prueba. Y todos los que se alegraron, cuando presentamos la gobernación, fue quien presentó. Presentamos la documentación, todos han tenido sentencia. Entonces, no hay tanto daño porque hay gente que ha trabajado y ha podido recuperar. No recuerdo el nombre del presidente del directorio de Fancesa, se me fue el nombre. Dijo 150 millones de bolivianos el daño económico con la adulteración. Pero mesecitos después, antes de salir de la rectoría, Sergio Padilla dijo, junto a sus allegados, directores de Fancesa, el daño económico por la adulteración de estados financieros, 180 millones de bolivianos. No estamos diciendo nosotros no tenemos información precisa. Lo dijo el sector de ese entonces, 180 millones de bolivianos, el daño económico por la adulteración. ¿Quiénes adulteraron?
no fue el Espíritu Santo. No, por supuesto, ha habido un equipo. Había un equipo de gente que se está paseando ahí en las calles sin ningún problema y no se esconde porque hay también una justicia amañada, una justicia corrupta que lamentablemente no ha tenido la capacidad de... Los 3 procesos, profesor, han sido paralizados por más de 5 años. Los 3 en la gestión 2024 han sido nuevamente impulsados y 2 de ellos ya están con sentencia. Falta el tercero, que es el más grande de la ciudad de Sucre. El que está en Sucre. En la ciudad de Sucre. ¿Y cómo estará ese? A ver si sobre ese asunto en una próxima oportunidad nos reunimos, porque no quiero aprovechar la gentileza suya. Hay tantos temas que quisiéramos comentar, pero preocupante. Y va a haber muchas noticias mucho más fuertes. Yo he terminado una investigación sobre la doble vía Sucre-Alcantarí. Le he denominado la estafa del siglo de Luis Arce a la gobernación de Chuquisaca. Tengo ya la documentación oficial y estoy hablando de más de 50 millones de bolivianos. 50 millones de bolivianos. Sobreprecio. Padre mío, Padre nuestro, que estás en los cielos, libéranos de la corrupción y de los corruptos. Bien, le quedo agradecido, Cristian, doctor Cristian Mina, por llegar a la radio. Hay necesidad, no por molestar, no podemos vivir más en un ambiente donde el que entra con un espíritu delincuencial llega a la alcaldía a robar, llega a la gobernación a robar, llega a otra institución a robar. Ya basta robarle a una ciudad tan pobre, a un departamento tan pobre. Basta. Y tenemos en este campo gente como usted, que sin cálculos de ninguna naturaleza, tal vez inclusive poniendo en riesgo su seguridad personal familiar, tiene la capacidad conciencial de poder hacer un seguimiento. Que le vaya bien, doctor. Profesor, yo le agradezco mucho. Evidente, hay mucha gente que está ahora haciendo este tipo de trabajo. Simplemente darles la valentía y una mano para que puedan también hacerlo de mejor forma. A la radio siempre he señalado que ha sido uno de los pilares fundamentales en muchas de las denuncias. Y digo pilar fundamental porque, como en principio le he señalado, hemos entregado la investigación, una pericia también de 6.337 millones en el tema de telecomunicaciones del programa Prontis, que la primera denuncia se echó a conocer en Radio Global. Ahora ya está en el Ministerio de Obras Públicas. La radio siempre ha sido importante y me ha permitido desarrollarme de esta forma. Yo siempre voy a estar agradecido y, por supuesto, desearles a la radio, a todos los miembros, saludarles, y la ciudad de Sucre, el departamento de Chuquisaca, siempre va a tener la información de primera mano, pero también respaldada. No solamente es una denuncia ficticia, también es respaldada con documentación oficial. Le quedo muy agradecido, que sea esta una próxima oportunidad. Tuvimos el gusto de poder conversar con el doctor Cristian Mina y conocer en detalle ese caso que debería avergonzarnos, hombre, que debería obligarnos a un sinceramiento para evitar que gente delincuente siga haciendo lo que le da la gana, robándole lo poco que tiene el departamento de la ciudad. Si Dios quiere, nos reencontramos mañana. Un abrazo para todos. Muy buenas tardes. Enciende el dial, las ondas vuelan sobre la blanca capital. Desde